Que Dios te bendiga. En esta ocasión tenemos nuestro tema número 6 del estudio sobre el Evangelio de Lucas, la vida, ministerio y persona de Cristo Jesús. En esta ocasión el título de la lección es Un hombre lleno de fe. Veamos una narración dramatizada, una dramatización del pasaje que estaremos estudiando el día de hoy en el Evangelio de Lucas. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y tocó al hombre. «Sí quiero», le dijo, «queda limpio». Y al instante se le quitó la lepra. «No se lo digas a nadie», le ordenó Jesús. «Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Maravillosa lección, maravilloso versículo. El texto que estamos estudiando, según nuestro estudio de hoy, está en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Lo tomamos de la versión Reina Valera, que es nuestra versión base, y dice: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El propósito de nuestra lección en este día es estudiar cómo la fe en Jesús movió al leproso a buscar la sanidad para su enfermedad, y que esto nos motive a ir a Cristo con fe. Ese es nuestro objetivo: estudiar y ver cómo la fe de este hombre, de este leproso o ex leproso, lo movió a ir hacia Jesús, y que del mismo modo nosotros podamos buscar un milagro en Cristo Jesús, sea para nuestra condición de salud u otra situación. Un hombre lleno de lepra, nos dice el versículo 12. La lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, que provoca principalmente lesiones en la piel y daños en los nervios. También produce que las extremidades se caigan, como los dedos, los brazos. Incluso puede perder la vista la persona y hasta la oreja, la nariz, la boca se desintegra, los labios, etc. Es una imagen muy fuerte de ver. Aquí están viendo, este es el cuerpo de una persona lleno de lepra y que ha afectado su cuerpo. Estas son algunas de las erupciones. Según va grabándose se pone peor, porque luego se le hacen como llagas, llagas como si fueran hoyos, agujeros en la piel. Aquí esta otra persona tiene lepra, ya parece que en cierta manera se ha curado un poco, pero miren cómo quedaron sus manos. Sus dedos se cayeron, él perdió sus huesos, sus dedos, producto de la lepra. Esta era la condición de este hombre. Este hombre estaba lleno de lepra, literalmente lleno, completamente enfermo. Ahora, la lepra como una enfermedad infecciosa, en la Biblia tiene restricciones muy específicas
acerca de las personas que tenían lepra y qué debían hacer. Ustedes deberán investigar en los libros del Antiguo Testamento, deberán estudiar profundamente cuáles eran esas restricciones, cómo debía comportarse, qué debía hacer, qué debía decir esta persona que tenía lepra. Para que tengan una idea, debía ir vociferando donde quiera que estuviera: inmundo, soy inmundo, para que la gente supiera que él estaba enfermo de una enfermedad infecciosa. Cosas generales que deberán saber es que la persona debía mantenerse lejos de su familia, no podía estar en la ciudad, debía estar en las afueras, en una especie de comunidad para los leprosos. Esto producía emocionalmente esta situación en una situación muy difícil en la persona. O sea, las emociones, los sentimientos de esta persona estaban afectados. ¿Cómo tú te sentirías si producto de una enfermedad tienes que apartarte de manera indeterminada? Por ejemplo, ahora con el coronavirus, muchos han tenido que hacer cuarentena, incluso en su propio hogar o lejos de su hogar. Pero cuando termine la cuarentena vuelven a su hogar. Este hombre no. Este hombre estaba permanentemente alejado. Imagínate la falta que le hacía a su familia, estar con sus seres queridos, hijos si los tuviere, sus padres, sus hermanos, su esposo, esposa. Era una situación muy difícil. También deberán investigar el castigo que podía caer sobre una persona que violara las restricciones de la lepra. No solo debía estar apartado, sino que había restricciones si violaba esas normas. Deben investigar eso. Ahora, el versículo 12 nos dice que este hombre, dice lo siguiente: este hombre se presentó a Jesús lleno de lepra y se postró rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, este hombre violó las restricciones, rompió las reglas. Y me encanta la actitud de él, lo que él dice con sus palabras y lo que dice con su actitud. Primero, a pesar de las restricciones que ustedes deben investigar, él no tuvo temor de eso. Él vio en Jesús algo especial. Él dijo: Jesús puede sanarme. Dijo para sus adentros. Es por eso que cuando él llega donde Cristo, él dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él está reconociendo el poder de Cristo para sanar su enfermedad. Y no solo esa, cualquier enfermedad. Entonces, él estuvo dispuesto a moverse en fe, porque sabía que Cristo podía traer respuesta a su vida. ¿Qué expresaba este hombre con esta frase? Debes preguntarte y hacerle esa pregunta a los miembros del grupo. ¿Qué expresaba este hombre con esa frase: Señor, si quieres puedes limpiarme? Yo veo, por ejemplo, que él expresaba una dependencia rotunda en el poder de Dios. Él no dudó, él no se desesperó, él confió en el poder de Cristo. Podemos preguntarle a los miembros de la célula: ¿expresaba fe, seguridad en el poder de Cristo? Por supuesto que sí. Entonces, él expresaba fe con sus acciones y sus palabras. ¿Y nosotros qué expresamos muchas veces? Duda, inseguridad. Ay, si Dios me ayuda. O vamos a ver si Dios puede hacer un milagro en mí. No sé qué puede pasar. Estoy en un momento difícil. Nuestras palabras y nuestras acciones muchas veces no expresan fe. Debes transmitirle eso a los miembros del grupo, que ellos vean, que se confronten si ahora mismo con sus palabras y acciones están expresando fe en Jesús. Entonces, lo contrario es lo que hizo el hombre, que sin importar de lo difícil, él fue a Cristo en fe. Aquí vamos a ver varios puntos. En el versículo 13 dice: entonces, extendiendo él la mano, o sea Jesús, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Vamos a observar algunos detalles acá. Primero, Jesús le tocó. Recuerda que la lepra es una enfermedad infecciosa. Y no solo eso, al decir infecciosa es que se contagia por el contacto físico, valga la redundancia. Si tú tocas a una persona que tiene lepra, te va a dar lepra. Entonces Jesús viene y toca a este hombre. O sea, Jesús toca físicamente al hombre, lo que se supone que no se debía hacer. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús primero le tocó antes de sanarle?
porque este hombre recuerda que estaba en una situación emocionalmente y espiritualmente destruida. Su corazón, sus emociones estaban dolidos. Él se sentía solo. Hace años posiblemente que no sentía el toque, la caricia de una persona. Y Cristo, antes de sanar su enfermedad, sanó su alma, sanó su corazón, transformó su ser interior. Le mostró amor cuando nadie le hacía. Se acercó a este hombre inmundo cuando nadie podía acercarse. Y eso es lo que Cristo hace con los pecadores. Debes transmitirle eso a los miembros de tu grupo. Cuando nosotros éramos pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y Jesús nos busca. Jesús nos busca aún estando en nuestros delitos de pecados. Entonces, luego de que Jesús le toca y sana primero su corazón, le dice, quiero, sé limpio. Jesús desea sanarnos. Jesús desea hacer milagros en nuestras vidas. Él no quiere que vivamos sufriendo por enfermedades de ningún tipo, pero permite muchas veces las enfermedades para que lo hagamos como este hombre, que vayamos a Él con fe y busquemos en Él la sanidad. Este hombre reconoció que en Cristo Jesús había poder para sanar y libertarle. Asimismo, debemos transmitir a los miembros de nuestro grupo que en Cristo hay poder para sanar y libertar. Si están enfermos de alguna situación o de lo que sea lo que fuere, o coronavirus inclusive, que vayan a Cristo en fe y le digan a Cristo, Jesús, yo reconozco que tú me puedes sanar, así que yo te pido en tu nombre, Jesús, que me sanes. Y así como este hombre, veremos un milagro en el nombre de Jesús. Es maravilloso ver que al instante se fue la lepra. No dice que un día la lepra desapareció al tiempo, no, dice que al instante. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo está por encima de toda enfermedad. Para Jesús no hay ninguna enfermedad difícil. Y los milagros de Dios son evidenciables, son tangibles, son comprobables. Se puede ir al médico y confirmarlo. Se puede hacer un estudio y verificarlo. Entonces Jesús demostró que cuando creemos en Él y vamos a Él con fe, no importa la enfermedad que fuere, Él nos sana y lo podemos evidenciar. Entonces, además de una enfermedad, debemos transmitirle a los miembros de los grupos que sea cual fuera la situación, la pongamos en las manos de Cristo, con fe como este hombre, sin dudar, reconociendo el poder de Jesús, y veremos un milagro siendo evidente. En el versículo 14 vemos que Jesús le dice y le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Debes preguntarte por qué Jesús le envió al sacerdote y que, o sea, para testimonio, como dice Jesús. ¿Por qué Jesús le dice tácitamente que no hablara de lo que había pasado? ¿Por qué para Jesús era importante que se certificara la sanidad? Recuerda esto, cuando investigues la parte de la lepra, hay una parte en que los sacerdotes levitas debían, una vez que la persona era sanada, certificar la sanidad. O sea, Jesús lo que le está diciendo en tiempo actual, ve al médico y certifica con pruebas, con estudio, de que eres sano. Y esto es un testimonio. Porque cuando tú tengas la evidencia de que eres sano, la gente va a decir, pero tú estabas enfermo, ¿y cómo fue que te sanaste? Entonces ahí Él va a hablar de lo que hizo Jesús. O sea, su vida, su milagro, era un testimonio viviente, era un ejemplo del poder de Dios. Y debes preguntarte, ¿qué esperaba Jesús lograr con esto? También debemos hacerle esta pregunta a los miembros del grupo. ¿Qué esperaba Jesús lograr con esta acción? Como dijimos, de mandarlo a donde el sacerdote. Entonces, en el versículo 15 vemos que nos dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Al parecer mucha gente se enteró de esto, de todos modos, y por otros milagros que Jesús hacía, y su milagro, la gente seguía buscando un milagro para sus vidas en Cristo. Cuando la gente ve lo que Jesús hace en nosotros, también quiere que Dios obre en sus vidas. Y debes transmitirle esto a los miembros del grupo.
cuando sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus parejas vean el milagro de Dios en sus vidas, también ellos van a buscar a ese Dios. Por eso es importante que se evidencie el poder sobrenatural de Cristo Jesús. El versículo 16 dice, finalizando, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mientras más crecía la fama de Jesús, más se alejaba de los tumultos e iba en intimidad a la presencia de su Padre Celestial. O sea, Jesús no se dejaba llevar de la fama. Fíjense cómo dice la Biblia, crecía más y más la fama de Cristo. Todo el mundo hablaba de Cristo y quería estar con él. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos a que la gente me escuche, voy a hacer una sesión pública, etc. Jesús no. Jesús, en vez de crecer su ego, se ponía más chiquito, más humilde, y se iba a lugares desiertos, o sea, a lugares donde no tuviera todo ese halago y toda esa gente buscándolo y elogiándolo. Él iba a la presencia de Dios. Aplique este principio a tu vida, líder, y también a la vida de los miembros de tus grupos. Como líderes debemos aplicar esto. A medida que más crecemos en Cristo y más Dios se glorifica, más chiquitos debemos ser, más humildes y más debemos estar pegados a Cristo. Y los miembros de tu grupo también deben entender esto, que como Jesús fue humilde, también nosotros debemos ser humildes. Así que esta es la guía de la lección por el día de hoy. Espero que Dios te bendiga y que se glorifique en esta lección.